Inmayores, en el marco del 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, realiza esta campaña de sensibilización con el aporte de muchas personas que por suerte colaboraron y con los contenidos elaborados a través de los referentes territoriales y las organizaciones sociales, las mesas de diálogo que han hecho aportes y talleres y de ahí se junta el material para hacer la campaña de sensibilización, que pone foco en sensibilizar a toda la sociedad sobre los distintos tipos de violencia, los más macro y los micro, los cotidianos, los que a veces tenemos tan naturalizados que no percibimos que eso también es violencia. Y la importancia de poner el problema de la violencia, el abuso y maltrato a las personas mayores, pero todos los tipos de violencia que se viven diariamente, ponerlos como un problema grave como sociedad uruguaya que tenemos que enfrentar. ¿Podés recordarnos o ponernos algunos ejemplos de ese tipo de maltratos de los que hablamos que a veces son silenciosos? Bueno, tiene que ver a veces cuando en el cuidado, la sobreprotección elimina la autonomía de la persona mayor. Por ejemplo, en una familia quieren decidir sobre la vida de la persona mayor, adelante ellos están resolviendo su vida sin consultarle. Y esa persona quizás necesita cuidados y aumentó su dependencia, pero no quiere decir que no tenga autonomía ni capacidad de decidir. Entonces, ¿cuántas veces a veces la familia anula los derechos de la persona y de ese familiar, porque no le preguntaron, ¿querés, estás de acuerdo, qué te parece o vos qué opinás? Esas son a veces pequeñas acciones y uno no es consciente de que lo que está haciendo es violentar al otro, decidir desde qué tiene que comer, a dónde tiene que ir a vivir. Eso es más grave, ¿no? Cuando a alguien lo trasladan. También la presión para que saque un préstamo. Eso es más visible y es toda la violencia financiera, económica y patrimonial que lamentablemente los datos son infravaloran el problema, no dimensionan porque no existen datos adecuados de eso. Pero si rascáramos y lográramos saber, lamentablemente es terrible la situación y la presión de abuso patrimonial, la presión para sacar préstamos. El Ministerio cuenta con algunos datos al respecto, ¿podemos repasarlos? Bueno, sabemos que más del 80% de las personas que denuncian son mujeres, que casi el 57% y un poco más de las situaciones de violencia son a nivel intrafamiliar, porque son por parte de hijos e hijas, pero también el 7,5% son de nietos, nietas y también el resto de sobrinos. Muchas veces lo que no vemos a nivel intrafamiliar, que la violencia suele suceder en ese ámbito de confianza, donde la persona mayor tiene cierto grado de dependencia, pero quienes ejercen la violencia son su núcleo más cercano, de quienes ellos dependen. Y no denuncian porque dicen, ¿después qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me va a cuidar? Y entonces se callan o se culpabilizan porque algo habré hecho yo mal, ¿no? Y bueno, en realidad responde a otros factores y otras situaciones que no tienen que ver con responsabilizar a la persona víctima de violencia. Bien. ¿Existe algún espacio, alguna estructura montada como para hacer denuncias de este tipo? Sí, Inmayores tiene servicio de atención a situaciones de violencia y situaciones críticas, el equipo de acciones estratégicas, que se pueden fijar los números de teléfono en la página del Ministerio de Desarrollo Social, se pueden enviar mails a el equipo de acciones Inmayores, @mides.gov.uy y también en la página web del Ministerio pueden buscar los links para ser derivados. También se pueden acercar a las oficinas territoriales que eso pueden recibir orientación. ¿Dónde vamos a poder ver esta campaña de concientización? Bueno, se va a poder ver en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Y bueno, y la idea es que se pueda reproducir en la mayor cantidad de lugares posibles, en salas de espera. También contamos con el apoyo de BPS, eso es muy importante, y en estos días va a salir una campaña gráfica que estamos coordinando con BPS en ese trabajo y es parte
de las actividades que estamos realizando desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores y también a nivel estatal para poner en la mesa este problema que es necesario sensibilizar, capacitar, formarnos y hablar del tema para que las personas se animen, sobre todo a hablar y denunciar, pero también para que nosotros como sociedad dejemos de reproducir esas diversas formas de violencia. La mayoría de los casos de maltrato provienen del ambiente intrafamiliar o de mayor confianza, pero también hay casos de cuidados. ¿Cómo está trabajando el Ministerio con casas de salud, residenciales y demás? Bueno, también desde el Instituto estamos trabajando muy en coordinación con el Ministerio de Salud Pública porque nosotros hacemos la regulación y fiscalización de los establecimientos de larga estadía. Eso implica promover que se desarrolle la normativa. Estamos trabajando en que haya un paquete de medidas que estimulen a que los establecimientos se regularicen, que respeten y garanticen la normativa. Al respetar la normativa, estamos garantizando los derechos de las personas mayores, porque eso es lo que dice la normativa, ¿no? Es ver cuáles son las condiciones de vida de esas personas. Y lo que promovemos es garantizar derechos. Trabajando en eso hicimos ya unas capacitaciones promoviendo la importancia del profesional del área social, de la comisión de usuarios que viven en los establecimientos de larga estadía y de cumplimiento de la normativa como garantes de derechos. También estamos trabajando junto con bomberos y con UTE para prevenir incendios, siniestros. También hemos entrado en comunicación y en acuerdos con CIPEM porque hay que promover también espacios adecuados para dar respuestas adecuadas y en eso se está trabajando. Y lo importante es la sensibilización y la capacitación. Y en eso estamos. Desde Inmayores, en este mes estamos realizando 3 seminarios. Uno ya fue en el norte del país, en Salto, convocando a todo lo que es la Regional Norte. Lo hicimos en Regional Norte de la UDELAR, donde participaron más de 130 personas. Muchísimas de ellas eran estudiantes, también había organizaciones sociales. Y en ese seminario hablábamos de las buenas prácticas como medida de prevención para una vida libre de violencias hacia las personas mayores. Hablar de buenas prácticas tiene que ver también cómo nos pensamos nosotros, cómo nos responsabilizamos como sociedad, todos y todas, en cuáles son las pequeñas acciones que cotidianamente vamos haciendo. Lamentablemente, Uruguay es una sociedad que reproduce mitos, estereotipos, discriminaciones y prejuicios negativos hacia las personas mayores solo por ser viejos y viejas. Entonces eso se llama una sociedad viejista, otros llaman edadismo, la discriminación por edad, que también a veces los adolescentes y los jóvenes la sufren, pero el viejismo es esa discriminación por ser viejos y viejas. Bueno, hablemos de eso, reconozcamos que lamentablemente somos una sociedad que reproduce eso y empecemos a cambiar esos patrones. ¿Cómo? Tomando en el centro a la persona en la dimensión de los derechos y promoviendo diversidad de vejeces, pluralidad, estimulando espacios de encuentro y sobre todo sistemas de cuidado que tengan acciones y dispositivos, servicios para las personas mayores. Promover todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidado es una política que previene situaciones de violencia, como los centros de día o como las teleasistencias o como el asesoramiento y la formación a las asistentes personales. Son fundamentales para como sociedad uruguaya dar respuestas adecuadas y prevenir situaciones de violencia. Ojalá el sistema de cuidados pueda ampliar todos los servicios de respuesta a las personas mayores y que ampliemos esa política. Para eso es necesario trabajar y construir desde la ley de presupuesto y los acuerdos interinstitucionales, ¿verdad? ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social en forma articulada con otros organismos en este tema? Bueno, estamos trabajando en la construcción del tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez y eso lo estamos haciendo de 2 maneras. En primer lugar, ya convocamos a 2 consejos consultivos ampliados, invitando a las organizaciones sociales e instituciones que tienen que ver con políticas de personas mayores y por otro lado con las mesas nacionales de diálogo
a nivel nacional y a nivel departamental de organizaciones sociales. Pero sobre todo estamos trabajando en este plan que es muy importante porque ahí se plasman lo que son las políticas públicas dirigidas a personas mayores a esta etapa de la vida del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Vivienda, con los entes, también con BPS, con los entes del Estado, todos los ministerios, cómo generan esos compromisos, cuáles son esos compromisos para el quinquenio y se plasman en el tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. Por un lado es la pata participativa y por otro lado los compromisos estatales, que muchos de esos estaban en los compromisos del gobierno, ¿no? También de campaña. Trabajar el tercer plan era un compromiso y una deuda pendiente que no se había desarrollado en el periodo pasado y en eso estamos trabajando y bueno, venimos avanzando.